Ahí está. Ya. Muy buenos días, mis hermanos. Esta mañana, nuevamente forzado por las circunstancias, vamos a tener que estar unidos a través del Face, a través de la comunicación, usando las redes sociales, debido a que continúa el paro cívico y sé que muchos de nosotros hemos estado participando de una o de otra manera en esto y por lo tanto yo, dentro de las limitaciones que tengo para hacerlo, he estado orando, apoyando, pensando en cada uno de ustedes y cubriéndolos con la sangre de Cristo para que sean protegidos de toda maldad y de todo mal. Pensando en esta semana acerca de por qué estamos cosechando todo esto que probablemente muchos de nosotros decimos, pero nosotros no lo hemos sembrado. Probablemente muchos de nosotros decimos, yo no participé de esa siembra. He estado analizando la ley de la siembra y la cosecha en la Sagrada Escritura. Y es indudable que en la Sagrada Escritura se nos enseña que hay leyes establecidas por Dios que sostienen el universo. Y sin esas leyes, si no hayan sido descubiertas esas leyes, es indudable que no se haya podido desarrollar la ciencia y la tecnología. Pero gracias a Dios porque estas leyes han sido descubiertas por los hombres y conforme han sido descubiertas, entonces se ha ido avanzando en el desarrollo científico. Hay un pasaje de la Sagrada Escritura en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos desde el 6 hasta el 10, que dice de esta manera: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Nadie se engañe con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a pedirle al Señor su dirección en esta mañana para poder hablar de su palabra. Señor, reconocemos que tu palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y Señor, es comprendida y discernida por medio del Espíritu Santo. Él vino para guiarnos a toda verdad. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que tú nos permitas discernir tu palabra con sabiduría de lo alto, para poder traer alimento espiritual a tu pueblo en esta mañana. En el nombre omnipotente de Jesús. Amén. Amén. Encontramos aquí en este pasaje algo que nosotros llamaríamos una ley espiritual. Y si uno estudia el libro de Jeremías, por ejemplo, encuentra que Dios argumenta mucho acerca de las leyes que Él ha establecido, y por medio de esas leyes se sostiene todo el universo. La palabra dice que Dios sostiene todo por medio de la palabra de su poder. Es decir, Él ha establecido ciertas leyes y estas leyes el hombre poco a poco las ha ido descubriendo. Por ejemplo, cuando se descubre la ley de la gravedad, es un gran avance para muchas investigaciones científicas. Y sabemos que esa es una ley física. Una ley biológica también que es descubierta y que debería ser mencionada es que Louis Pasteur, un gran biólogo y científico, dijo
que toda vida tiene su origen en otra vida. Y apeló a una ley que se llama la ley de la causa y el efecto. Y eso hasta el momento está comprobado porque no se conoce que alguien pueda generar vida en el laboratorio. Por lo tanto, es una ley biológica que hasta el momento se mantiene inalterable. Y hay otras leyes que podríamos llamar las leyes sociales, como la ley de la sinergia, por ejemplo, o como hay leyes morales que tienen el mismo resultado. Hay una consecuencia como resultado de esas leyes. Las leyes morales dicen, por ejemplo, que el pecado tiene un salario. La paga del pecado es la muerte. Dios le dijo al hombre: el día que desobedezcas morirás. Y eso está establecido como una ley. Pero una ley espiritual a la cual quisiera yo referirme hoy día es esta ley que hemos leído en este pasaje y que dice claramente: nadie se puede engañar con Dios y nadie se engañe a sí mismo pensando que se puede burlar de Dios. Dios, dice la ley, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y añade: todo lo que se siembra, se cosecha. Entonces podríamos decir, esa es una ley que se aplica al campo de los cultivos, de la agropecuaria, del desarrollo agropecuario, agrícola, pero en este caso se aplica en todos los ámbitos de la vida del hombre. Todo lo que se siembra, se cosecha. Ahora, yo quisiera en esta mañana hablar de algunos aspectos de esta ley. Y quisiera que hablemos de un aspecto de esta ley. Y este aspecto tiene que ver con el hecho de que muchos de nosotros nos preguntamos: ¿por qué yo tengo que cosechar algo que no he sembrado? Pero la ley no dice precisamente que yo tengo que haberlo sembrado. La ley dice que lo que se siembra, se cosecha. Y uno de los aspectos que vamos a hablar esta mañana es de que muchas veces nosotros tenemos que cosechar algo que nosotros mismos no hemos sembrado. En el aspecto positivo, Jesús les dijo en el Juan 4 a los discípulos: yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que ustedes no sembraron. Otros sembraron y ustedes han ingresado a sus labranzas. Ese era un aspecto positivo, ir a cosechar lo que otro sembró. Pero hay aspectos negativos también que podemos analizar respecto a esto. Entonces, el primer aspecto que vamos a considerar esta mañana tiene que ver con que recogemos mucho de lo que nosotros no hemos sembrado. Hay una parábola de Jesús a la cual quisiera referirme con el propósito de añadir un contexto bíblico a este tema, y la encontramos en Mateo capítulo 13, versículos desde el 24 hasta el 30. Y dice de esta manera: Jesús les refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla de trigo en su campo. Y mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró entre medio cizaña y se fue. Y cuando salió la hierba de trigo, dice, y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos de aquel padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste acaso buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo:
un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, Señor, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él dijo, no, déjenla hasta el tiempo de la cosecha, porque no sea que por arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Entonces, en el tiempo de la cosecha, arrancarán primero la cizaña, la pondrán en manojos, y luego arrancarán también el trigo y lo pondrán en mi granero. Y este es un pasaje que nos da luz acerca de esto, de este tema, de que muchas veces en nuestros sembradíos hay un enemigo que viene y siembra, y dicen las características de este pasaje, mientras nosotros estamos dormidos. Mientras nosotros estamos dormidos. Es indudable que el día de hoy, en la vida que nosotros estamos viviendo, estamos recogiendo muchas cosas que nosotros no sembramos. ¿Sucede esto en nuestra familia? ¿Sucede esto en nuestra vida personal? ¿Sucede esto en nuestras empresas? ¿Sucede esto en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos? Sucede también en la vida de nuestro país. Muchas veces decimos nosotros, ¿por qué tenemos que tener un país en estas condiciones, en estas circunstancias? Es indudable que alguien sembró otra semilla mientras nosotros dormíamos. Mientras nosotros dormíamos. Y en este tiempo, lo que la Sagrada Escritura enseña es que tenemos que cosechar lo que ya fue sembrado. Sea sembrado por nosotros o sea sembrado por otro, pero fue sembrado debido precisamente a que nosotros nos encontrábamos sin vigilar, nosotros no estábamos atentos a la situación y esto fue sembrado en nuestro campo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos aspectos que podríamos mencionar. Hay muchos que sembraron buena semilla y nosotros estamos cosechando una buena cosecha sin haber participado de esa siembra. Yo tuve la gracia de tener muy buenos padres y esos padres pusieron muy buena semilla en mi vida, y esa buena semilla que se sembró en mi vida ha sido una buena cosecha para mí en todo aquello en lo cual yo pude cultivar la buena semilla que ellos sembraron en mí. Pero por otro lado, yo he tenido amigos, he tenido profesores, he tenido compañeros, he tenido colegas, he tenido un entorno social, he tenido grupos en donde yo me he relacionado. Y mientras yo me he dormido, mientras yo me he descuidado, mientras no he estado vigilante de mi mente, de cómo alimento mi mente, otros han sembrado otra semilla también en mi mente y en mi vida. Y por lo tanto, aunque otros lo sembraron, quien no estuvo vigilante fui yo. Y por lo tanto, aunque otros siembren la semilla, yo tengo que cosechar el fruto de esa semilla que fue sembrada en mi vida. Y esto, hermanos, es algo que sucede todos los días. Sucede con nosotros mismos. ¿Qué semilla estamos sembrando en nuestra mente? La Sagrada Escritura dice, tal cual es el hombre en su corazón, en su pensamiento, así es él. Es decir, si pensamos mal, creemos mal. Si creemos mal, entonces nos conducimos mal. Tenemos hábitos malos y tenemos hábitos que nos llevan a una conducta totalmente diferente de la que Dios está esperando de nosotros. Y en esta mañana quisiera llamar la atención no solamente al hecho de que otros están sembrando en mi vida y yo no debo permitirlo, respecto a ideas, respecto a conceptos, respecto a ideología,
respecto a lo que leo, respecto a lo que escucho, respecto a lo que viene por la televisión, respecto a lo que viene por los medios masivos, por las redes sociales. Todo eso está siendo sembrado en mi vida. Y yo tengo que tener el discernimiento y tengo que tener la decisión de ver qué semillas se van a sembrar en mi vida. Pero mis hermanos, esto también sucede con nuestra familia. Sucede con nuestros hijos. Hay veces que nosotros podemos decir, yo siempre puse buenas semillas en nuestros hijos. Pero hay muchas veces que nosotros, aún en forma inconsciente, no siempre hemos sembrado buenas semillas en nuestros hijos. No lo hemos hecho con la tolerancia excesiva. No lo hemos hecho a tono supuestamente de amor. No lo hemos hecho porque en nuestro vivir diario somos tan carnales como cualquier otra persona. Somos seres humanos caídos, sujetos al pecado y sujetos a la debilidad de la carne. Y permitimos que hayan semillas inconscientes de nuestra conducta que se van sembrando en la vida de nuestros hijos. No lo hemos hecho porque no hemos sabido aplicar la palabra respecto a la enseñanza de la autoridad, respecto a la enseñanza de la obediencia, respecto a la enseñanza de el concepto de familia, respecto a la enseñanza del concepto de vida, respecto a la enseñanza sexual, del manejo que debemos tener o nuestra conducta con el sexo opuesto, respecto a la pureza, respecto a la santidad. Hay muchos aspectos en los cuales probablemente nosotros también no hemos estado vigilantes de qué se siembra en la vida de nuestros hijos. Y los medios masivos el día de hoy tienen una gran influencia. La televisión tiene una gran influencia. Las redes sociales, el acceso que tienen nuestros hijos vía teléfono a las redes y a cualquier tipo de materiales que llega a través de las redes. Entonces hay semillas que se están sembrando en la vida de nuestros hijos y que están germinando en la mente de nuestros hijos y en sus corazones. Pero eso también sucede en la iglesia. Nuestra forma de pensar no está determinada por una hora que pasemos juntos el día domingo o una hora que pasemos nosotros en alabanza. Nuestra forma de pensar estará determinada por cuánto tiempo alimentamos nosotros y limpiamos nuestra mente mediante el estudio diario y la evaluación diaria de nuestra forma de pensar en la Sagrada Escritura. Y es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia del tiempo personal, privado con el Señor. Esa hora exclusiva con Él. Ese tiempo en exclusiva donde hablo con Él, donde me encierro para escuchar su voz a través de su palabra y para hablarle a Él y ser más consciente de quién soy yo delante de Él y quién es Él cuando yo estoy en su presencia. Pero esto también, mis hermanos, nace y se da a nivel nacional y a nivel de nuestra comunidad de fe, de nuestra comunidad social, de nuestro país, de nuestra nación. Muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué nuestro país piensa como piensa? ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué hay tanta decadencia moral en nuestro país? ¿Por qué la cadencia, los niveles, los estándares morales han bajado tanto? ¿Por qué tanta inmoralidad? ¿Por qué estamos cosechando tanta violencia? ¿Por qué tantos homicidios y feminicidios y tanto crimen y tanta orientación a la violencia? Y tenemos que concluir que estamos cosechando lo que se ha sembrado. Y usted me dirá, pero yo no lo he sembrado, ¿por qué yo lo tengo que cosechar? Sí, efectivamente usted no lo ha sembrado, yo quizá no lo he sembrado, pero hemos estado durmiendo mientras otros estaban sembrando. Dice la Sagrada Escritura que vino el enemigo, y nosotros sabemos
perfectamente quién es el enemigo de nuestras vidas. Y mientras nosotros estábamos durmiendo, el enemigo vino y sembró otra semilla. Es una semilla muy parecida a la semilla del trigo en la planta, pero es una semilla que trae otro tipo de fruto. Es más, no trae fruto. No trae fruto, igual que aquella higuera que maldijo Jesús en una ocasión. Era una higuera que no tenía fruto, una higuera estéril. Así es la semilla que viene el enemigo y siembra en nuestros campos. Y esta parábola que Jesús está hablando acerca de cómo es el reino de Dios, Jesús la aclara más adelante y dice que el reino de Dios, la semilla somos nosotros, los hijos del reino, los que conocemos a Cristo. El campo es el mundo, dice, y el enemigo es el adversario, Satanás. El que siembra la semilla, dice, es el Hijo del Hombre. Pero esa visión global del reino que está presentando el Señor, en este momento, la vamos a traer en pequeño a nuestra propia vida. El campo es mi vida. La semilla es la palabra. El que siembra la palabra en mi vida es el Espíritu Santo. Pero el enemigo también al mismo tiempo está sembrando en la vida de las personas otros conceptos, otras ideas de espiritualidad, de espiritualismo, de materialismo, de una serie de filosofías humanistas, secularistas, paganas, que están afectando nuestra forma de ver el mundo. Y por esa razón es que nosotros tenemos los problemas que tenemos y los conflictos que tenemos. Dice, un hombre sembró buena semilla, el versículo 24. Pero cuando nació, resulta que había mala hierba entre medio de su campo. No solamente nació trigo, dice. No solamente nació trigo, nació entre medio también cizaña. Nació entre medio cizaña. Y hay muchos el día de hoy sembrando cizaña. Son agentes del enemigo. Son los hijos del reino de las tinieblas. Los que están sembrando cizaña. Los que están sembrando división. Los que están sembrando odio. Los que están sembrando envidia. Los que están sembrando racismo. Los que están sembrando separatismo. Los que están sembrando división. Porque divide y conquistarás, dice la ley del reino del malo. Pero la ley del reino de los cielos dice que un reino unido es victorioso. Porque hay la ley de la sinergia. Y el Señor dice, donde dos se pongan de acuerdo, allí estoy yo en medio de ellos. Y la unidad es un principio del reino de los cielos. Y la división es un principio del reino de las tinieblas. Y por lo tanto, esta mañana tenemos que darnos cuenta de que a pesar de que nosotros no hemos sembrado esa semilla fue sembrada. Y no podemos hacer nada respecto a la semilla sembrada hasta que la semilla crezca y podamos nosotros distinguir qué tipo de fruto da esa semilla. ¿Qué tipo de fruto da esa semilla? El padre de familia de este campo dice la Sagrada Escritura que le dijo, no la arranquen las hierbas así, porque la cizaña es muy parecida al trigo. Las hojas de la cizaña son muy parecidas al trigo y no se sabe cuál es trigo y cuál es cizaña. Déjenla hasta que den fruto. Y lamentablemente tenemos que dejar que esto vaya junto durante un tiempo hasta que vemos los frutos y comenzamos a cosechar los frutos de lo que ha sido sembrado. Hemos estado hablando durante mucho tiempo de la necesidad de que se levante una generación contestataria, de que se levante una generación que quiera pensar
de que se levante una generación en esta época de posmodernidad donde la indiferencia fue lo que estuvo reinando y la gente no quería contradecir a nadie con ideas. Pero cuando vemos el fruto que estamos cosechando de la semilla que ha sido sembrada mientras nosotros dormíamos, entonces obviamente tenemos que levantarnos y alertar los unos a los otros de que hay frutos que se están cosechando que no son semillas que nosotros aspiramos a que se planten en nuestra sociedad. Pero esto se planta desde las familias, esto se planta desde la casa, esto se planta desde mi vida. Yo tengo que trabajar, yo tengo que estar vigilante, yo no puedo pasarme la vida durmiendo. La Sagrada Escritura me amonesta que yo debo vivir vigilante. Estén atentos, estén vigilantes, sean sobrios, estén despiertos, porque el adversario, el enemigo, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, dice la Sagrada Escritura. Y en esta mañana yo quisiera decirles, mis hermanos, estemos vigilantes. Estemos vigilantes con qué estamos llenando nuestra mente. Estemos vigilantes qué lecturas estamos haciendo. Estemos vigilantes qué telenovelas estamos mirando. Estemos vigilantes qué series y qué películas estamos viendo. Estemos vigilantes de qué programas y qué conductas estamos imitando. Qué estereotipos son nuestros ídolos en este momento. Estemos vigilantes. Veamos lo que dice la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra para la carne, dice, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero ese tema podemos tratarlo después. Pero si usted solamente está sembrando para la carne y usted está solamente alimentando la carne, con toda seguridad tiene que saber que lo que va a cosechar es corrupción y es obra de la carne. Y mis hermanos, la corrupción del país, la injusticia institucionalizada, la violencia institucionalizada, los estándares morales del país, la inmoralidad en la cual el país ha caído, precisamente es resultado de lo que nosotros como bolivianos hemos permitido que se siembre en nuestro país. Y lo que se siembra, se cosecha. El Señor nos advierte en la Sagrada Escritura al hablarnos en este pasaje. Y nos advierte porque conoce nuestra naturaleza, que tenemos la tendencia a ser engañados. Y no solamente a ser engañados, sino a autoengañarnos. Y el autoengaño es uno de los peores engaños que nosotros podemos cometer, porque no podemos luchar contra él, porque somos nosotros mismos los que nos estamos engañando. Y el autoengaño tiene consecuencias trágicas para nosotros. Y dice la Sagrada Escritura, no se engañen con Dios. A Dios nadie lo puede engañar. Y mis hermanos, definitivamente en esta mañana yo quisiera puntualizar esto. Nadie se puede burlar de Dios. A Dios no se lo puede engañar. Lo que se siembra, se cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Es indudable que hemos estado cosechando muchas cosas que no sembramos. Con seguridad sí. Pero es indudable también que nuestra indiferencia ha sido cómplice. Nuestra indiferencia, el no hacer lo que la Biblia nos dice que debemos hacer, estar vigilantes, estar anunciando el mensaje de salvación, estar levantando los niveles y estándares morales de la sociedad, estar anunciando la verdad del Evangelio y defendiéndola tal y como debe ser. Es lo que nos permite el día de hoy estar cosechando frutos de semillas que nosotros probablemente o en forma consciente no las pusimos, pero permitimos que sean sembradas en nuestra nación.
Y son sembradas no solamente en nuestra nación, sino son sembradas en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, de nuestro entorno, y nosotros hemos estado durmiendo y hemos estado indiferentes. ¿Cuántos padres hay sorprendidos el día de hoy porque reciben una llamada del colegio o reciben una llamada de la FELCC y dice su hijo está aquí y ha hecho esto y aquello? No puede ser mi hijo, dice el padre. No puede ser mi hijo. Mi hijo es un chico bueno, mi hijo es un muchacho que yo lo he criado en casa, mi hijo no sabe de eso, mi hijo no puede estar metido en eso, mi hijo. Y mis hermanos, yo quiero decirles, nuestros hijos saben mucho más de lo que nosotros creemos que saben. Y nuestros hijos son influenciados por muchas personas que nosotros ni siquiera conocemos. Y nuestros hijos reciben semillas en la mente y en el corazón de muchas personas que están totalmente ajenas a nosotros. Y sus conductas están distorsionadas por esas semillas que son sembradas en sus corazones. Y mientras tanto, nosotros estamos durmiendo. Estamos creyendo que eso no sucede. Probablemente estamos nosotros atrapados en nuestros propios asuntos, en nuestras propias obligaciones o responsabilidades, y no sabemos quién está sembrando en la vida de nuestros hijos. Probablemente nosotros, por el cansancio y la fatiga, en un momento de buscar relajarnos, venimos y nos sentamos frente al televisor a mirar cualquier cosa y descuidamos las disciplinas de nuestro tiempo, de cómo administramos nuestro tiempo, y entonces no nos damos cuenta de qué semillas se están sembrando en nuestra mente. Y dice el escritor del libro de los Proverbios: cesa, hijo mío, de escuchar las razones que te hacen divagar, de escuchar, dice, aquello que te hace divagar de las razones de la sabiduría. ¿Qué está alimentando nuestra mente el día de hoy? ¿Qué está siendo sembrado en nuestra mente el día de hoy? ¿Qué está siendo sembrado en la mente de nuestros hijos el día de hoy? ¿Qué está siendo sembrado en la mente de nuestro país el día de hoy? Tenemos lamentablemente que cosechar cosas que nosotros no hemos sembrado. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Normalmente decimos nosotros, esas son maldiciones del pasado. Yo no tengo por qué cosechar lo que yo sembré, yo no podía hacer nada al respecto. El versículo 25 nos dice que sí, nosotros somos responsables de lo que estamos cosechando en nuestra vida. ¿Y por qué somos responsables? Decimos nosotros, pero yo no lo sembré, yo no tuve nada que ver en eso. Sí, porque efectivamente no tuve nada que ver, pero no hice nada al respecto cuando estaban sembrando. Yo estaba durmiendo, estaba haciendo lo que no debía hacer, porque la Sagrada Escritura me amonesta a estar velando y orando y estar vigilante y estar pendiente y ser disciplinado. Dice el escritor del libro de los Proverbios: si fueres flojo en el día del trabajo, definitivamente no tendrás fuerza para enfrentar el momento de la crisis. Y yo quiero darle gracias a Dios en esta mañana, porque hay gente que ha tomado conciencia de esto y echando mano de la palabra de Dios y de las promesas de Dios, ha salido a las calles. Y ha salido a las calles a orar, a clamar, a arrepentirse, a confesar sus pecados, a cambiar su conducta, a cambiar su actitud. Dice la Sagrada Escritura que si nos humillamos delante de Dios, Él perdonará nuestros pecados. Él escuchará nuestra confesión, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra.
Pero vemos nosotros en todos los libros históricos de la Sagrada Escritura que esto sucedió una y otra vez con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, cada que se apartaba del Señor, y cada que caía en pecado, y cada que caía en negligencia, y cada que caía en indolencia, y cada que prendía su propio camino, le iba mal en la guerra, venían sequías, no se daba la cosecha, habían problemas, habían pestes, habían plagas, había una serie de cosas que sucedían. Y entonces vemos que el pueblo de Dios se arrepentía. Y cuando el pueblo de Dios se arrepentía, el Señor los perdonaba. Y cuando el Señor los perdonaba, entonces le decía, bueno, ahora ya se arrepintieron, ahora levántense y vamos nuevamente a la guerra. Y entonces hay un tiempo para arrepentirse. Y hay un tiempo para llorar delante del Señor y clamar. Y hay un tiempo para ir a la guerra nuevamente. Y donde el Señor será glorificado, donde el Señor va a mostrar que efectivamente nos ha perdonado y ha sanado y ha liberado nuestra tierra, es en la victoria de la guerra. Es allí donde Él nos da la victoria. El caballo se prepara para la batalla, pero la victoria viene del Señor. Y yo quiero en esta mañana decirles a cada uno de mis hermanos dónde comienza mi responsabilidad respecto a las semillas que otros han sembrado en mi mente y en mi corazón. El momento que me doy cuenta que la forma en que estoy actuando, la forma en que me estoy conduciendo, no es la forma correcta, porque es una forma que está contraria al carácter de Dios y contraria a las escrituras, a los escritos sagrados que nos ha dejado el Señor para nuestra guía. Es allí donde yo asumo mi responsabilidad. Yo no puedo decir delante del Señor, eso fue mi padre lo hizo, mi abuelo lo hizo, mi madre lo hizo, mi tío fue el que lo hizo. Yo no puedo ir delante del Señor con excusas de que otro sembró eso en mí y yo no soy responsable. Eso no existe delante del Señor. Delante del Señor yo soy responsable de mi vida. Pero ¿desde cuándo soy responsable? Desde el momento que me doy cuenta que otro ha venido y ha sembrado una mala semilla en mí. Que me he dejado permear con semillas que no debía haber admitido, haber tolerado. Que fui negligente. Que he dejado que el humanismo de la televisión, el humanismo de las lecturas que elijo, el humanismo o la forma de pensar o la cosmovisión de este mundo, de este sistema, ha afectado mi manera de ver y mi manera de pensar. Y dice la Sagrada Escritura, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en esta mañana yo quiero decirte, hermano mío, amigo mío, a través de este medio, si tú te das cuenta que hay semillas que han sido sembradas en tu vida, o que han sido sembradas en tu familia, o que han sido sembradas en tu comunidad, o que han sido sembradas en tu iglesia, que no provienen de la palabra de Dios, que no son semillas que siembra el Hijo del Hombre, como dice el Señor, que no son semillas de la verdad, es tiempo de preocuparse y es tiempo de ir a la palabra de Dios y ver qué semillas han sido sembradas en nuestra vida. Y es tiempo de pedirle al Señor de que esas semillas se sequen en nuestro corazón. Y es tiempo de pedirle al Señor que Él arranque toda planta que Él no plantó. Y es tiempo de pedirle al Señor que Él arranque toda hierba que Él no sembró. Y es tiempo de pedirle al Señor que solamente la buena semilla, la semilla de la palabra de Dios, crezca y lleve fruto en nuestra vida. Y llevará fruto porque es lo que el Señor ha prometido. Y si entonces disponemos nuestro corazón como una buena tierra,
entonces si sacamos la mala hierba, y entonces la semilla de la mala hierba se seca, y el Señor hace su obra en nuestros corazones, veremos nosotros que habrá un fruto abundante para recoger. ¿Cómo está la siembra el día de hoy? No hay nada que podamos hacer respecto a la siembra de ayer. Eso ya fue sembrado y lo único que tenemos que hacer es cosechar lo que se sembró. No precisamente yo, pero probablemente el enemigo lo sembró. Y el enemigo viene para robar, matar y destruir. Pero la semilla del reino de los cielos es para darnos una vida plena y abundante. ¿Cómo está tu siembra? Dice el salmista, siembra en la mañana, siembra en la tarde, siembra en la noche. No dejes de sembrar porque no sabes cuál van a ser primero. Pero aparte de sembrar, hay que estar vigilante del campo. Y el Señor dice, manténganse sobrios, manténganse vigilantes, manténganse atentos, estén vigilantes, pídanle diariamente al Señor, líbranos del malo, líbranos de la tentación, líbranos de la maldad. Como el pan de cada día, así necesitamos pedirle al Señor que nos libre de la maldad, que nos libre de la mala semilla, que proteja nuestra mente. ¿Cómo puedo yo orar por nuestros hijos, por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos? ¿Cómo puedo orar para que el Señor proteja sus mentes, cubriéndolos con la sangre poderosa y eficaz de Cristo Jesús, que derrotó para siempre al enemigo, al que tenía el poder sobre la muerte, al destructor? A ese, la sangre eficaz del Cordero de Cristo Jesús lo derrotó para siempre. Y yo puedo cubrirlo con la sangre de Cristo. Yo puedo cubrir su mente, yo puedo cubrir sus corazones, yo puedo orar permanentemente desde aquí, desde donde estoy, y acompañar a una serie de hermanos, de personas, de familias, acompañarlos protegiendo sus mentes y sus corazones con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hay una figura muy bonita en la institución de la Pascua en el Antiguo Testamento, donde el Señor le instruye a Moisés que el pueblo de Israel sacrifique un cordero y ponga la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pase, no toque esa familia. Mis hermanos, esta figura, que entonces funcionó con la sangre de un cordero, de un animalito, solamente como una figura de lo que sería la sangre poderosa, eficaz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el día de hoy puede cubrir tu hogar, tu vida, tu mente del poder del ángel de la muerte. Decidamos en esta mañana pedirle al Señor que cubra nuestras vidas con su sangre, que cubra nuestras familias con su sangre, que cubra nuestras mentes, las mentes de nuestros hijos, las mentes de nuestra familia expandida, los hogares de nuestra familia, todo aquello donde está la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es cubierto y el ángel de la muerte no tiene ningún poder y ninguna autoridad sobre las familias cubiertas con la sangre de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta mañana, por la sangre eficaz del Cordero sin mancha y sin contaminación, por la sangre de Cristo Jesús, derramada para perdón de pecados y para la salvación de muchos. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú cubras con tu sangre a todos tus hijos, a toda tu creación, a toda criatura, que tú cubras con tu sangre a este país, Señor, que tanto necesita de la protección del enemigo. Señor, hoy en el nombre de Jesús, desplegamos la cobertura de tu sangre preciosa en toda nuestra nación, para protegerla de la mano del maligno, de la mano del enemigo,
de las huestes espirituales de maldad que actúan por orden del enemigo en nuestra nación. Y reclamamos, Señor, vida, reclamamos salud. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú protejas. Es más, te pedimos, Señor, que envíes legiones de ángeles tuyos para proteger nuestra nación Bolivia de la violencia y de las armas del enemigo, del destructor. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por estar y acompañarnos esta mañana con esta palabra. Quiera el Señor que sea de ayuda para entender un poco mejor cómo el Señor actúa en nuestras vidas y este aspecto de la ley de la siembra y la cosecha. Que el Señor les bendiga.